Construimos el futuro del Austro. En el último año hemos invertido en importantes proyectos de generación de energía renovable, como el proyecto eólico Huascachaca, en el que generamos 50 megavatios de electricidad limpia, que impulsan el desarrollo territorial, medio ambiente y educación, que generan bienestar en el Austro ecuatoriano. El Austro, energía para la vida. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva edición de Voces de la Ciudad a través del portal digital Voces Azuayas. Como cada domingo les saluda Rosana Encalada y también como cada domingo tenemos temas trascendentales a tratar, necesarios de conocerlos, de profundizarlos, de analizarlos, pero quizás lo más importante es salir de aquí con algunas propuestas que puedan llegar a quienes toman las decisiones respecto, en este caso, como nos ha convocado este domingo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Desde hace algún tiempo venimos analizando la situación del IES. Al parecer esta institución tiene poco tiempo de vida si es que no se toman las medidas urgentes y oportunas. Hay una enorme deuda por parte del Estado ecuatoriano, una deuda que no ha logrado ni siquiera llegarse a un acuerdo entre el IES y el gobierno nacional. Hubo hace muy poco unas reformas que fueron aprobadas, hubo una propuesta presentada desde los sectores sociales, desde los afiliados. Al parecer esta tuvo varias observaciones y cambios al momento de aprobarse, y en realidad lo único que se consiguió a través de estas reformas son algunos cambios en la conformación tanto del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del BIES. En el gobierno de Guillermo Lasso se planteó una comisión de expertos con el objetivo de que se analice la situación y se plantee una propuesta de reformas, es decir, hacia dónde debe ir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y precisamente analizar estos temas es lo que nos ha llamado este día domingo, y tenemos muy interesantes invitados. Nos acompaña ya Rosa Argudo, ella es representante de los empleados y trabajadores del IES aquí en la provincia de la Azuay. Está también con nosotros un académico, un investigador, Aquiles Hervas, quien conoce sobre los temas económicos y la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nos acompaña también Remigio Hurtado, él es presidente de la Confederación Nacional de los Servidores Públicos del Ecuador, y estamos esperando también, ojalá pueda conectarse en breve, Richard Gómez, él es vocal representante de los asegurados ante el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y bueno, con este muy breve, con estas brevísimas palabras de introducción, considerando que la problemática del IES es realmente grande, realmente preocupante y tiene varias aristas, bueno, yo quisiera empezar este diálogo con nuestros invitados de la mañana preguntándoles fundamentalmente, efectivamente el IES podemos decir que está quebrado o va a quebrar en pocos años más. Preguntarles a ustedes si es que efectivamente el IES está atravesando una seria crisis que se siente fundamentalmente en el área de la salud. Cuando alguien va y busca atención médica en el IES, no encuentra una cita oportuna, no hay los medicamentos, quienes han servido y han brindado atención en salud a cuenta, digamos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están impagos, es decir, el sector privado de la salud. Hay muchos espacios en los cuales ya no se quiere atender a los pacientes del IES, es decir, la crisis quizás se siente fundamentalmente en el ámbito de la salud más que en este otro
sector de atención del IES que tiene que ver con las pensiones, con las jubilaciones, pero este en cambio es un problema que se va a sentir en pocos años más según se ha manifestado. Pues yo quisiera que ustedes nos puedan comentar si es que efectivamente el IES está atravesando en este momento una crisis. Por ahí se ha dicho que el IES ya está quebrado o que va a quebrar en poco tiempo más y que quienes están por jubilarse pues realmente deberían preocuparse mucho por este tema. Yo quiero darle la bienvenida a Rosa Argudo y empezar con usted este diálogo. Muy buenos días. Muy buenos días con todos y gracias por la invitación. Realmente para despejar la inquietud y viviendo desde adentro el problema, nosotros creemos que el IES es la institución más grande del país que nos cuida desde el lapso de la gestación, en el parto, en la juventud, en la vejez y todo. Y es una institución que no debería tener este déficit. Pero este déficit es llevado y provocado directamente por el gobierno. El gobierno, no los que han antecedido desde hace mucho tiempo, le han visto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como el sistema de seguridad social del país, ignorando o desconociendo que el seguro EVIES, como en cualquier sistema, el seguro es un seguro prepago, es un seguro que los trabajadores se aportan para tener todos los servicios que nos da por ley la institución. Pero el Estado se ha olvidado que hay responsabilidades propias de ellos mismos, como la atención de los jubilados, la atención de las enfermedades catastróficas, la atención de los hijos hasta los 18 años, y al darle tanta carga financiera y al darle estas nuevas obligaciones que en la Ley de Seguridad Social, que fue la última reforma en el 2001, noviembre del 2001, no contempla, realmente se ha empezado a desfinanciar el IES, especialmente en el seguro de salud. Al tener este problema nosotros como institución y como Ecuador, y el que el Estado no reconozca la realidad que vive el IES, porque encima de aquello, ustedes se acordarán que cuando en el tiempo del gobierno de Rafael Correa entró Richard Espinosa y a los 3 días dijo: a mí el Estado no me debe nada. Yo estaba tan segura que el Estado al señor como persona natural no le debía, pero sí estábamos clarísimos que el Estado tiene un gran problema contra el IES o el IES con el Estado, porque la deuda que incluso los 20.000 millones, los 14.000 millones, los 13.000 millones, no hay una deuda exacta porque ni siquiera está contabilizado. Los análisis matemáticos actuariales no están al día. El IES, el Estado no reconoce las atenciones del IES. Ahora, Rosa, perdone que le interrumpa en este punto, pero quizás aquí hay un elemento que es importante. Ustedes en los estudios actuariales no están al día, no se han hecho estudios actuariales recientemente. Recuerdo incluso que algunos estudios actuariales, cuando estaba presidiendo el directorio del IES, el exalcalde de Cuenca, Paul Granda, incluso se declararon secretos, es decir, reservados, que la gente no lo podía conocer. Hubo varios cuestionamientos respecto de ello, pero ¿hasta qué año hay estudios actuariales? No se han hecho en los 2-3 últimos años nuevos estudios para poder conocer cuál es la realidad exacta de cómo está, cuál es la situación en este momento del IES. El último estudio actuarial que está publicado incluso en las páginas del IES es el del 2013. Claro que es hecho con una empresa externa, internacional, pero al tener la información de nuestros actuarios, porque tenemos el departamento actuarial en el IES, ellos nos dan unas cifras realmente sorprendentes, ¿no? de las deudas. Ustedes saben que en la Ley de Seguridad Social nos dice que los estudios actuariales deben ser con empresas externas, y el último fue hecho en el 2013, en donde ya se veía el caos que teníamos, pero sin embargo desde la Asamblea, desde el Estado, desde el gobierno, aprobaron una reforma a la Ley de Seguridad Social en la que nos decían que el IES tiene la obligación de dar la atención gratuita de los hijos de los trabajadores hasta los 18 años. Y eso cualquiera quiebra.
aunque nosotros como Seguro Social seguimos luchando y desde la administración coherente, porque también hay de la otra, buscando que realmente en el IES se reconozca la deuda que tiene y pague, porque con reconocer no hacemos nada. El tema es pagar, pero ¿cómo obligar que se pague cuando en las últimas reformas, como usted decía, al menos en la reforma del artículo 28 que se dio en en octubre del 2022, nosotros como afiliados teníamos una esperanza que el Estado saque un poco las manos de la administración, porque teníamos un consejo directivo que estaba integrado por 3 personas, en los cuales la presidencia iba a ser rotativa. En esta última reforma que se da, realmente nosotros tenemos una reforma a la ley muy regresiva, porque ahora sí manda total y absolutamente otra vez, como hemos estado hasta ahorita, el Estado es delegado del presidente en el IES. Entonces, cuando eso pasa, que los verdaderos dueños no administren el IES, nosotros sí tenemos preocupación porque empieza la politización del IES. Y ustedes saben que en la nueva reforma también se vio que el mismo presidente del IES es el presidente del BIES. Y en el BIES tenemos vocales son 3 de 5 puestos por el gobierno. ¿Cómo vamos a intentar recuperar el BIES? Yo creo que nosotros como afiliados, como parte activa de la sociedad, debemos, apenas se publique esta ley en el registro oficial, debemos poner todas las demandas de inconstitucionalidad, porque no puede ser que el IES se haya tenido una reforma, especialmente al artículo 28, muy regresiva, volviéndose a que la presidencia del Consejo Directivo sea únicamente por el delegado del gobierno. Hablaremos, Rosa, justamente más adelante, profundizaremos sobre la conformación del directorio y estas más recientes reformas que se han dado. Yo quisiera continuar el diálogo con Remigio, darle la bienvenida al presidente de la Confederación Nacional de los Servidores Públicos del Ecuador, Remigio Hurtado, y como ya nos adelantaba Rosa en su intervención, uno de los principales problemas que le han afectado al IES es el no pago de la deuda que mantiene el Estado ecuatoriano, pero además es una deuda que el Estado ha recibido recursos y lo poco que se le ha pagado ha sido a través de bonos. Este es uno de los inconvenientes. El otro es que, como hemos dicho siempre, ¿no? El IES ha sido la caja chica. Incluso ahora en la proforma presupuestaria se habla de que en la proforma presupuestaria de este 2024 se habla de que el Estado le pagará en este año al IES 2.392 millones de dólares, pero requiere financiamiento de más de 6.200 millones, alrededor de 6.300, 6.400 millones de dólares. ¿Y a dónde acude siempre el Estado ecuatoriano? Es precisamente al IES. Y aquí vale la pena también hacer una aclaración, Remigio. ¿Cuánto mismo es la deuda? Porque se habla de que es necesario ponerse de acuerdo. El sector de los trabajadores, de los afiliados, dice un número, se habla de hasta 24.000 millones de dólares de la deuda. En algún momento se llegó a reconocer, si no me equivoco, en el mismo gobierno de Lazo, de que la deuda ascendía a 9.000 millones. Se habla de una deuda de 12.000 millones, pero quizás sería importante conocer cuánto mismo le debe el Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Remigio, bienvenido. Buenos días, Roxana, buenos días, Rosita, y buenos días, Aquiles. Un gusto. A nombre de la Confederación Nacional, hicimos una propuesta hace algunas semanas, nos unimos con algunos sectores. Rosita, que es dirigente nacional también de los trabajadores y empleados de la Seguridad Social, nos reunimos. Hicimos algunas propuestas importantes para dar a conocer esta situación, que es lo que beneficiaría y lo que sacaría de esta gran crisis nacional que afecta a la seguridad social. Empezaría por decir, Roxana, si me da solo 1 minuto y medio para aclarar. Por supuesto. En el año de 1928, cuando se crea la caja de pensiones, no se creó sino específicamente para 3 razones. Para lo que es pensiones, fundamentalmente para lo que es el Monte Pío y el Fondo de Mortuorio. Para eso se crea el Fondo de Pensión.
Luego se dan otras situaciones en el año de 1963, luego en el año de 1970, en donde ya se une por fin ahí, le incluyen a la situación de salud. Pero ¿qué es lo que ha pasado? En la Constitución del 2008 ponen que la seguridad social será para todo el sector ecuatoriano. Y lo que dice la compañera Rosita, gran razón, en la ley del 2001 de la Seguridad Social no constan algunos beneficios que se crean. Ojo, eso es importante, Roxana, decir. El Consejo Directivo, el 20 de octubre del 2010, no por ley, sino por Consejo Directivo, incluyen algunas cosas y beneficios, como por ejemplo, el beneficio de salud para los hijos, incluyen para los extranjeros, incluyen beneficios no financiados. Y este no financiamiento hace que la crisis del seguro se vaya extendiendo. Y aquí viene Además, su pregunta. Remigio, perdón la interrupción, Remigio, a esto hay que sumar también la decisión del no pago del 40%. Correcto. Y entonces, ¿por qué está en crisis el seguro? Por el desfinanciamiento de aquellos beneficios que el seguro va dando y por el no pago del Estado del 40% para el fondo de pensiones, que es obligatorio de acuerdo a la ley, que tiene que dar el 40% para las pensiones de las personas que están jubiladas. Y entonces aquí viene la respuesta que le voy a dar. ¿Está o no debiendo? Sí, pero hay dos partes que hay que aclarar. La una es la deuda del no pago del 40% que tiene que pagar con intereses. Y la otra cantidad es los bonos, que solamente da bonos. Como este año, exactamente, usted lo dice, este año va a pagar solo 2.200 millones de dólares para el 2024, pero el Estado necesita, el Seguro Social, mucho más que esos recursos. Si usted suma la deuda del 40% que no ha pagado, más los intereses, más los bonos, suman más de 24.100 dólares. Entonces, 24.100 millones de dólares. Imagínense, como decíamos, la institución más grande del país ya es porque el fondo de pensiones ha tenido recursos acumulados, pero para este año van a bajar ya los préstamos hipotecarios y cobrafarios porque el IES, a través del IES, va a tener que desinvertir sus ahorros que tiene. Y entonces la crisis sigue, sí, la crisis sigue porque el Estado no paga, ¿no es cierto?, lo que tiene que pagar el 40% que dice la ley. Y nosotros, ya vamos a hablar más adelante, las propuestas que la Seguridad Social da, la Confederación y otras organizaciones, tiene que ser para salvar a la Seguridad Social, pero no hay que hacer propuestas como alguna gente del gobierno lo hace con propuestas que va a hacer peor a la Seguridad Social. Ahora, Remigio, en estas últimas reformas, si no me equivoco, se establece un plazo de 4 meses para que el IES y el gobierno nacional se pongan de acuerdo respecto de la deuda. De esto ya venimos hablando hace rato. Hay un monto que ya está verificado, como usted nos manifiesta, de 24.100 millones de dólares, pero el Estado no reconoce estos 24.000 millones de dólares, lo cual es gravísimo para el IES. Ahora, de aquí lo que se ha dicho es que en estos 4 meses primero hay que ponerse de acuerdo y de ahí hay que establecer un cronograma de pagos. ¿Cómo está ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Podemos esperanzarnos en que esto se cumpla y que efectivamente el gobierno nacional se plantee un cronograma de pagos serio que se cumpla? A ver, aquí solo un ejemplo. El presupuesto del IES, ¿no es cierto?, para el año 2024, le doy un ejemplo, necesita 6.570 millones de dólares, es decir, 800 millones más que el 2023, pero va a haber un déficit de 3.296 millones. Si el Estado va a dar solo 2.219, ya queda diferenciado, ¿no es cierto?, con 1.500 millones. Es lo que yo le decía hace un ratito, el BIES va a tener que desinvertir. Entonces la propuesta que nosotros hacemos, ya su respuesta es, ¿va a ser esto solucionado? Imposible, Roxana, y le digo a los panelistas, porque ¿quién es el que va a decir que si existe o no la deuda? El ministro de Economía y Finanzas, todo su equipo. Imagínense el gobierno moroso
que debe en lo que es las pensiones y lo que debe los bonos, le va a decir al Seguro Social o al IES, sí, debe los 24.100 millones, imposible. Por eso es que debe existir lo que dice la ley, una consultora externa que defina cuál es el monto verdadero de la deuda más los intereses. Y ojo, aquí el problema es, y vuelvo a repetir, si es el mismo Ministerio de Economía y Finanzas que acaba de decir que solo va a dar 2.200 millones de dólares, va a decir que debe tanta plata, ustedes ya saben la respuesta, no la va a hacer. Por eso es que más y más problemas cada año en la seguridad social. Gracias, Remigio. Aquiles, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues los problemas económicos son realmente serios frente a las deudas, a los incumplimientos del gobierno, a las decisiones que ha tomado el gobierno respecto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que a lo largo de estos últimos años lo que ha hecho es profundizar un desfinanciamiento. Pero también hay otra realidad, Aquiles. La población del mundo está envejeciendo, es decir, cada vez más vamos a tener personas de la tercera edad de un mayor número frente a la gente que está en edad de producir. A esto hay que sumar la cantidad de desempleo que existe o de empleo, subempleo o empleo informal que no aporta a la seguridad social. Quizás aquí la pregunta es: hay que resolver los problemas económicos, es decir, el gobierno tiene que empezar a cumplir con el IES respecto de todo lo que le debe, pero solamente esto sería la solución o efectivamente es necesario repensar la fórmula de cálculo de las pensiones. Como digo, va a haber cada vez una brecha mayor, digamos, entre el número de jubilados, que cada vez va creciendo más frente al número de afiliados y de aportantes, diríamos así. Esto valdría la pena también hablar. Aquiles, bienvenido. Claro que sí, muy buenos días, Rosana, Rosa, Remigio, y a través de Voces Azuayas, todos quienes nos escuchan. Me parece importante dar una primera óptica genérica, ¿no?, de qué es un sistema de seguridad social y en qué medida es sostenible en cualquiera de los países, particularmente latinoamericanos y en este caso el Ecuador. La seguridad social está principalmente basada sobre la noción del derecho a la salud y efectivamente la previsión en un tiempo posterior, en lo que llamamos la vejez, el deseo o aspiración que tenemos todos de poder mantenernos sostenidos una vez que hemos cumplido nuestro tiempo o un periodo en el cual somos, entre comillas, productivos, porque realmente eso también es discutible. Esta concepción, para quienes nos escuchan, es parte de un pequeño combo de cosas que en la vida siempre van a estar teniendo un circuito. O sea, las personas no dejaremos de comer, las personas no dejaremos de vestirnos con más o menos calidad, y aunque suene doloroso, las personas no dejaremos en cierta medida de enfermar. Entonces, por lo tanto, aquí hay una cuestión de entrada que tenemos que analizar. ¿Cuál es el enfoque de lectura que estamos teniendo de la crisis del seguro social? Porque desde que yo soy niño, el seguro estaba en crisis, ¿no? Y además, generalmente, en varios periodos de tiempo, esa crisis siempre ha sido advertida con el objetivo de que el seguro va a quebrar. Y el seguro no ha acabado de quebrar. Esto no disminuye la gravedad del problema ni la gravedad del conflicto. Es un conflicto que se está engrosando, que ha tenido un cambio entre el año 2007 y el año que estamos ahora, de prácticamente más de 10.000 millones de dólares, pensando también muy seriamente esta cifra que se plantea de los más de 20.000 millones de dólares, que es una dimensión mayor de análisis. Y a pesar de todo ello, el seguro no ha acabado de quebrar. Entonces ahí tenemos que preguntarnos cuáles son los sectores a los cuales les conviene la idea de que el seguro esté permanentemente en crisis y esta crisis cause una constante zozobra. O sea, el primer sector, se evidencia a todas luces, fue la administración inicial del señor Rafael Correa, que tomó medidas que prácticamente desbarataron el ya inestable IES y lo convirtieron en un problema mucho más grande. O sea, yo creo que el problema más grave que ha experimentado en toda su historia el IES ha sido la eliminación del 40% de sostenibilidad de parte del Estado. Porque ese 40% tiene un concepto que ni siquiera se sostiene en la cosa obvia que va a pasar y que con dificultades mantiene en pie al IES. Y es que aunque haya menos jóvenes y haya más personas que van entrando a esta etapa que denominamos vejez, el principal concepto del IES es dotar el servicio
servicio de salud. Todos deseáramos que sea con mucha más calidad, ¿no? Pero finalmente la cultura ecuatoriana hizo suya desde hace 100 años y en una transición durante los primeros 50 hacia el concepto de salud, la obligación de pagar el IE. Finalmente, usted le quita la obligación constitucional legal, una buena parte lo dejaría de pagar, sin lugar a dudas. Pero no es menos cierto que en Latinoamérica y en Ecuador particularmente la seguridad social ya es parte de nuestro chip cultural y es parte de las cosas que sabemos que tenemos que cumplir. O sea que de sostenerse en el tiempo presente el IES siempre se va a sostener. Y esto es importante decirlo, Rosana, porque el segundo gran interesado de que el IES acabe de quebrar en algún momento es el sector privado, es el mercado privado. El mercado privado sabe que este es uno de los grandes botines de la vida, o sea, es decir, la gente no va a dejar de asegurarse, la gente no va a dejar de pagar un seguro. Entonces, por lo tanto, hay siempre un actor privado que va a estar presente con el deseo de que el seguro acabe de quebrar. Esto, para mi criterio, no va a pasar, porque a pesar de que hay menos jóvenes, la aportación cultural de este país sostiene el servicio de salud con la calidad que no deseamos, deseamos mucha más calidad. Ahora, la segunda parte, que es la proyección de la vejez, se sostiene en el principio de subsidiariedad que tiene la Constitución. Y eso ya no tiene que ver solo con el pago de los aportantes, eso tiene que ver con un modelo mucho más integral. Y es que este es un Estado que decidió constituyentemente que efectivamente vamos a sostener incluso la posibilidad de que matemáticamente la cantidad de jóvenes no cuadre con la cantidad de jubilados. ¿Y de dónde lo tenemos que sostener? No lo podemos sostener exclusivamente de la tarifa de pago, del porcentaje compartido entre el empleado y el empleador. Lo tenemos que sostener desde el circuito económico más amplio, es decir, que este país, para poder efectivamente no solo subsidiar esto, sino muchos otros derechos que están declarados como subsidiados y que deben seguir siendo subsidiables porque no hay otro camino, tiene que cambiar su modelo económico, tiene que discutir seriamente su política fiscal, tiene que discutir seriamente su política productiva, tiene que, en vez de seguir pensando de qué manera amplía el porcentaje para que la gente lo cubra, tiene que abrir la comprensibilidad de que lo que tiene que hacer es ampliar un mercado interno, generar mayor productividad, establecer una visión a largo plazo, a mediano plazo, y por lo tanto cumplir el porcentaje que el Estado tiene constitucionalmente como obligación que dar para que no haya inestabilidad en esta otra segunda gran proyección, que no es necesariamente la de salud, sino la del tiempo. Y esa es una discusión que ahora más que nunca nos atañe. O sea, es una discusión que este país la tiene, más adelante me referiré incluso, digamos, con optimismo a esta posibilidad, porque estamos en el mejor momento de nuestra historia a pesar de que todo pinte tan gris. El mejor momento de nuestra historia nos abrió el COVID. Esta es una economía que puede ser agroalimentaria, puede ser turística, puede ser logística, y que por lo tanto, si es que realmente nos tomamos en serio eso, este problema que no es fácil de solucionar podría tener un arranque, porque lo que han hecho los gobiernos, y tal vez el gobierno de Noboa no ha dado una señal de ser distinto en ese sentido, es meter unos pequeños parches, y esos parches además incumplir. O sea, ni siquiera estos pequeños parches que ha dado, en el 2019 quizás fue uno de los actos más serios de intentar solventar esto. Después, creo que fue el 2022, se pagó $500 millones, que vendría a ser el pago más grande que se ha hecho de parte del Estado a este conflicto, y aún así, siendo 500 una gran cifra, no estaba ni de cerca de llegar a medularmente tener una respuesta. Efectivamente ha seguido trasladando la solución a un lugar al cual no debe ser trasladado, que es que paguen más los afiliados o que paguen más los productores. Tú quitas de esa torta más recursos y lo que tienes es mayor contracción de la capacidad productiva de un país. Entonces, por lo tanto, el circuito resolverá ese año, unos meses, mantendrá otra vez en sostenibilidad seguro, pero no le acabará de dar una proyección. Y finalmente, para no alargarme mucho, yo no creo mucho en el mito de que los jóvenes no quieren afiliarse. Obviamente la generación Z, la generación millennial, de la cual incluso muchos somos semiparte, en algunos casos se ha vuelto más pragmática, es decir, dice, no aspiro a una casa propia, porque tal vez es mucho más práctico decir que no quiere algo que jamás va a lograr, en virtud de cómo la sociedad le está respondiendo. Pero digamos humanamente con profundidad, si a una persona no le interesa tener una vivienda que le sea
propia que sea suya. O sea, eso es parte de la condición de la especie humana. Y digamos seriamente, si a una persona no le interesa tener seguridad en el campo de que se llegase a enfermar, accidentar, etcétera, y después también tranquilidad para su vejez. O sea, es ilógico decir que los millennials no quieren asegurarse. Los millennials, obviamente, en un país tranquilo, seguro, con paz, con posibilidades, lo primero que van a hacer es asegurarse, seguramente endeudarse para una casa propia, entre otros factores. Ahora, Aquiles, quizás usted ya tocó este tema que yo lo pensaba un poquito más adelante, pero también es importante porque hablamos del tema de la salud, pero muchas de las propuestas, o incluso como nos recordaba Remigio hace un momento, en 1928, no estaba contemplado el tema de la salud. Entonces, quizás la pregunta es si es que realmente deberían separarse todo lo que tiene que ver con prestaciones, pensiones, de todo lo que es el área de la salud. ¿Se debería pensar en dos seguros distintos? ¿Es esto una opción? No necesariamente, mire, estamos en el siglo XXI que hemos diseñado algoritmos para todo, modelos matemáticos que pueden funcionar, pero lo que no ha funcionado es la política que está detrás de ello. Finalmente el Estado está manejado por estructuras, élites políticas que tienen que tomar decisiones sobre el marco de un conflicto de intereses. Usted puede hacer dos seguros que finalmente dos pueden entrar en crisis. La salud se sostiene con la aportación presente y en una cultura como la nuestra, eso lo que tiene que discutirse es que mejore su calidad. Y la proyección hacia el tiempo, no hay otra forma con las obligaciones constitucionales existentes, que tiene que ver con el seguro social campesino, con la cobertura de los menores de edad, con la cobertura de las personas en condición de trabajo antes denominado doméstico, las jefas de hogar, etcétera. Y esta lista que constitucionalmente se ha ampliado tiene que cubrirse por la cobertura subsidiaria del Estado. Y el Estado, para poder hacer ese subsidio, tiene que tener capacidad recaudatoria ordenada, efectivamente eficaz, que funcione. Si es que en este momento, con la capacidad productiva actual, eso funcionara, podríamos empezar a distorsionar el problema, podríamos empezar a resolver un promedio de 400 a 600 millones de dólares por año y eventualmente en 10 años pagar totalmente la deuda. Pero incluso el Estado tiene que ser gobernado con mayor estadismo para que no nos demoremos tanto y ampliar la capacidad productiva sin recortarle y pedirle más impuestos a los consumidores y a los productores, sino efectivamente plantear un modelo productivo que se amplifique y reducir esa brecha de 10 años, si es que funcionáramos bien, a 5 años a la mitad, duplicando la capacidad de funcionamiento. Entonces, modelos hay, sistemas de funcionamiento hay. Lo que pasa es que necesitamos personas con capacidad, gobiernos transparentes, con principios que respeten lo que dice la Constitución, que respeten los compromisos mínimos que hacen frente al corto plazo. O sea, hay que darle una respuesta a los jubilados. Hemos estado en 2 ocasiones y incluso muchos jubilados se han ido de este mundo terrenal sin haber cobrado sus deudas, ¿sí? Pero hemos estado en 2 ocasiones a punto de que el Estado diga definitivamente no les pagamos a nadie. Y han parchado a lo mucho el año que corre. Y han parchado para los que están vivos porque en lo que se hace el acuerdo, muchos jubilados han fallecido y han recibido en el mejor de los casos un sistema de bonos. Entonces, por lo tanto, esos parches ya no pueden seguir más porque es contrario a la dignidad humana, sobre todo del tema de la vejez. Y en el tema de la salud, la provisión no ha parado con muy mala calidad, pero no va a parar porque existe obligación de cumplimiento de la entrega de recursos. Y la inmensa mayoría, incluso desde que se declaró punitivo, es decir, sancionado con pena hasta de cárcel el no pago del seguro, la inmensa mayoría de la economía cumple esta obligación. Entonces, por lo tanto, eso con mala calidad se sostiene. A los que les hemos trasladado el dolor de esta deuda es a nuestros mayores, a ellos les hemos trasladado el dolor de esta deuda. Se les ha dado bonos, se les ha hecho esperar hasta la muerte e incluso en este momento son los que están absorbiendo la mayor parte de esta crisis. Muchísimas gracias, Aquiles. Rosita, bueno, Aquiles ya nos dice, ¿no?, que si queremos pensar en un IES que se sostenga y que se fortalezca, hay que pensar en el cambio de un modelo económico, pero efectivamente lo que se ha venido dando en todos estos años son pequeños parches que nos han permitido de alguna manera, o le han permitido de alguna manera al IES salir del susto y quizás pensar únicamente en el año siguiente. Hubo recién, como decíamos hace un momento, un nuevo
nuevo paquete de reformas. Lo único que se consiguió en este paquete de reformas es los cambios en la constitución de los directorios. ¿Es realmente necesario pensar en toda esta problemática del IES? ¿Cómo está conformado el directorio del IES para la toma de decisiones? Ahora, cómo quedó después de la reforma es un miembro en representación de los afiliados empleados en relación de dependencia, uno por los afiliados voluntarios, un representante de los jubilados, un representante de los empleadores. Todos ellos serán elegidos vía votación en un proceso que organice el Consejo Nacional Electoral, y el representante del Estado, que será nuevamente quien esté al frente y quien a la final, podemos decir así, tome las decisiones. Este representante saldrá de una terna que envíe el Gobierno Nacional a la Asamblea Nacional, y ahí se tomará la decisión de esta terna de quién va a asumir el cargo. Yo me pregunto si un directorio más amplio, y sobre todo con estos procesos, que no nos olvidemos que ya tuvimos problemas también en los procesos de elección anteriores, cómo se dieron. Fue ahí una polémica en torno a esta elección. Entonces yo me pregunto si este directorio más amplio realmente va a favorecer en la toma de decisiones. A menudo hemos discutido y hemos dicho que el IES es de los afiliados y debe estar en manos de los afiliados, que son quienes a la final sostienen, pero ahí están los empleadores y está el Estado ecuatoriano. ¿Es necesario repensar el directorio, o no es tan importante la conformación del directorio frente a estos otros problemas que tenemos? Para responder a su pregunta, realmente a nosotros nos preocupa la forma de elección. Nos preocupa que no tengamos un perfil a cumplir para ser parte del directorio. Porque si nosotros hablamos de una institución que tiene que ser manejada técnicamente, no políticamente, nos preocupa que cualquiera pueda entrar y pase todo lo que nos ha pasado estos años. Estos años las decisiones los toman tan a la ligera, porque dos son más que uno. El voto del delegado de los asegurados es uno, pero los dos le ganan. Y así ha venido en todo el tiempo. No va a pasar de otra forma. No va a resolver incrementando el número de los miembros del Consejo Directivo, porque al fin y al cabo, en este momento, cuando al delegado del presidente o del Ejecutivo le dan todo el poder que tiene, armar toda la estructura, sigue siendo la institución politizada. Lo que va a haber es más gasto en burocracia, porque seguramente todos tendrán su equipo, sus asesores y todo como ha venido pasando hasta ahora. Nosotros siempre pensamos, y hemos venido en todo el tiempo que llevo en la dirigencia, luchando para que esto sea una institución manejada técnicamente, con gente profesional. Hace años logramos que salga una resolución del Consejo Directivo en donde la gente cumpla un perfil y entre a un concurso para cargos. Nunca lo tomaron en cuenta. Una resolución que salió por medio del Consejo Directivo no fue respetada por ellos mismos, porque claro, no les convenía. Entonces, al nosotros revisar que nuevamente con esta ley, con esta reforma, tenemos una condición de retroactividad, de regresividad de derechos, si así se quiere ver, o de acciones, porque con el artículo 28, que todavía no se inauguró, pero que ya ha sido reformado, el que se aprobó en octubre del 2022, imagínense, ahí se logró, después de una lucha bastante fuerte, que la presidencia del Consejo Directivo sea rotativa. Ahorita viene con fuerza a ser incluso con votos dirimente. Eso sí nos ha preocupado. Nosotros venimos, y me he reunido incluso ahorita con el presidente que estamos del Consejo Directivo, delegado por el presidente de la República actual. Hemos venido conversando sobre el tema de cómo está la seguridad social, que cómo se debería trabajar para resolver los problemas, que cómo deberíamos ahorrar en el tema de salud, que es por el área que más recursos se gasta. Nosotros ahorita mismo tenemos un problema severo en el tema
de los trabajadores del IES y funcionarios médicos, enfermeras, doctores, toda la gente que conforma el IES, la gente que se jubila no ha sido reemplazada, menoscabando la atención de salud en las unidades médicas. Pero claro, si ustedes, todos del país entero, revisa cómo han crecido las clínicas, cómo ha crecido la parte privada con el tema de las derivaciones y por qué se debe tanto dinero a la empresa privada, porque al fin una clínica o un hospital privado es una empresa privada, a las externalizadas, ¿cómo debemos? Y en el IES no podemos quizá dar esa atención por no contratar una persona, por no contratar un especialista. Yo vengo luchando conjuntamente con Denise y con todas las centrales que realmente quieren apuntar a salvar al IES, que el IES tenga sus propias unidades médicas especializadas. Ejemplo, aquí en Cuenca, junto al Hospital José Carrasco Arteaga, tenemos 5 torres que en su momento se hizo un fideicomiso con el municipio y que realmente el IES tiene el 82% de acciones, el municipio tiene bastante menos. Y hemos venido luchando sobre este tema para que ahí tengamos nuestra propia torre oncológica y dejemos que nuestros pacientes, todo el país, toda la zona 6, 7 y algo más que siempre nos cae a Cuenca, como es Guayas, como es El Oro y otras provincias que sin ser parte de la zona 6 vienen a la atención acá, tengamos nuestro propio centro de referencia. Y bueno, pensando además, Rosita, en que Solca ya no quiere recibir, es más, ha tomado ya la decisión de no recibir pacientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social precisamente por la deuda que el instituto mantiene. Imagínense, con todo este vía crucis que tienen los pacientes que por situaciones de la vida, para no decir por la desgracia de la vida, les tocó enfrentar una enfermedad catastrófica, tienen que andar de tumbo en tumbo. ¿Por qué no tener nuestra propia torre oncológica que nos daría para más o menos 120 pacientes? Pero ahora quizás aquí nos preguntamos, Rosita, si es que hay los recursos en este momento para lanzarnos con algo así. Hace poco el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, habló de la necesidad de reducir la burocracia y se empezó por el IES prácticamente. Si no me equivoco, se habló de 600 u 800 personas, pero todo esto apuntó fundamentalmente no al tema administrativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino apuntó precisamente al tema más sensible, más vulnerable, que es el de los médicos, de enfermeras, agravando aún más la atención en salud a los afiliados. Esto es cuando sin un estudio ni un análisis técnico hacen, como diríamos los cuencanos, a palo de ciego, toque al que toque. ¿Por qué no sacamos, palabras que he tenido reuniones con el presidente del Consejo Directivo, y me dice, está incrementada la masa salarial? Sí, claro que estamos claros. Pero lo que pasa es que en cada gobierno se nos queda un montón de gente que entraron al consejo directivo como asesores, como secretarios, como lo que sea. Y está en ese gran grupo el incremento de la masa salarial. Pero las unidades médicas desde el 2016 no ha sido reemplazada la gente que se ha jubilado, que se ha muerto, que ha renunciado. Y menoscabando la atención. Otro problema grave que tenemos, que por dónde se nos va la plata, es la centralización de todo lo que se llamaría equipamiento, compras, contratación de personal. No puede continuarse manejando así la salud. Y otra cosa que es lo grave también que nosotros tenemos es que el IES no cobra nada. Es una atención gratuita de los hijos hasta los 18 años. Yo hace rato escuchaba que ustedes ponían de la afiliación de los jóvenes desde los 15 años. Yo, madre de familia, usted o cualquiera que tiene hijos en esa edad, si ahorita la preocupación es la atención de salud, ¿cómo van a afiliar si la atención de salud de los hijos en el IES hasta los 18 años es gratuita? No van a empezar a pagar.
Yo creo que ahí, desde el Consejo Directivo, desde la Asamblea, se debería cobrar una prima a los padres que atienden, o simplemente a que no pague el común denominador, porque aquí todo paga el pueblo, que el Estado reconozca el tarifario por atención de hijos hasta los 18 años al IES, para poder fondear el fondo de salud, porque el fondo de salud está súper desfinanciado. Mire, nosotros en Cuenca tenemos, no sé si es la suerte, que tenemos muchos extranjeros que han venido por la ciudad, por el clima, por la tranquilidad, por lo que se llame. Tenemos gente extranjera que vive aquí en el Ecuador. Hace muchos años hicieron este tema de afiliarles a los jubilados extranjeros al IES, pero les jubilan como un seguro voluntario, y total, como son gente de la tercera edad y pasando, realmente tienen enfermedades de arrastre, como diabetes, insuficiencia renal, enfermedades catastróficas, todas las enfermedades que realmente al IES le cuesta mucho. Pero nosotros los ecuatorianos aportamos para el tema de solidaridad, el fortalecimiento, el que el joven pague la jubilación de nuestra gente jubilada, y todo el sistema de seguridad y solidaridad. Pero ¿qué está pasando con los afiliados que tenemos ahorita extranjeros a nivel país, pero con un poco más de fuerza en Cuenca? Ellos nos demandan y nos ponen acciones de protección, y la medicación para ellos tiene que ser de marca de calidad, con 78, 80, nivelemos del aporte, digamos que 100, para no ir con cifras menores. Entonces, todo ese tema que se le ha cargado al IES, tenemos que irlo peleando. Y realmente para nosotros, como Cuenca, como Azuay, como Zona 6, no tenemos un hospital nivel 1, nivel 2, solo tenemos uno, que es el nivel 3. El otro día les ponía al presidente del Consejo Directivo y le decía, mire, en Cuenca, en el Azuay, al tener todos los cantones que tenemos como provincia del Azuay, solo el cantón Cuenca tiene la unidad médica del Seguro Social, solo el hospital Cuenca, el cantón Cuenca. ¿Por qué no crear esas torres que tenemos en unos casos del 96% construidas, en otros del 80%, y una con el 73% de construida? ¿Por qué no hacer lo que se debe hacer? Incrementar la infraestructura hospitalaria del IES con estas torres, para que realmente ahorremos la plata. El Azuay, Cuenca, es referencia nacional para la atención médica. Nosotros somos los únicos que hoy por hoy estamos haciendo cirugías y trasplantes cardíacos, córnea, renal, hepático, pero realmente nuestro hospital nivel 3 también es nivel 1, también es nivel 2, porque no tenemos esas unidades. El materno infantil, que es una unidad chiquitita, que a veces ni es materno ni es infantil, porque no tiene el poder resolutivo, deriva al José Carrasco. El dispensario central, que es la otra unidad, solo es atención. Entonces nosotros, ¿cuánta plata nos ahorraríamos? Y también cuántas vidas ganaríamos, que nuestros pacientes, que nuestros afiliados no anden muriendo primero, porque hasta que den toda la vuelta no consiguen unidad médica que les dé la atención, se mueren. Nuestra gente que tiene oncológica, necesitamos tener una torre que tengamos de hemodiálisis. La hemodiálisis se paga 6 millones, si no es más, mensual. ¿Y por qué no dar la atención nosotros mismos? Realmente yo sí quisiera, pues en esta estructura que tenemos actual, ahorita la que está funcionando sin la reforma, a los dos empresarios mayormente no creo les interesa fortalecer el IES en las unidades médicas, porque la unidad médica fortalecida con equipos de punta, con la nueva tecnología, realmente es un ahorro. Nosotros poniendo a funcionar como primer inicio, ¿sabes, Torres? En 2 años recuperamos todo el valor de inversión, y el resto ya es ahorro para el IES. Muchísimas gracias, Rosa. Quisiera yo continuar con Remigio. Varias son las propuestas que se han planteado para el futuro del IES, pensando en que debe ser sostenible en el tiempo.
comité o consejo conformado por el presidente Guillermo Lasso, que presidió Augusto de la Torre, hizo ya algunas propuestas y si no me equivoco, con usted mismo pudimos ya desarrollar algunas de ellas en este mismo espacio. Pero más allá de esas propuestas, ha salido en estos días el presidente del Consejo Directivo del IES, que se me escapa en este momento el nombre, con algunos planteamientos que, según ha dado a entender, pasarán en poco tiempo o a corto plazo como una nueva propuesta a ser implementada. Y uno de ellos, que es además el que ya se nos viene diciendo desde hace tiempo como necesidad urgente, el incremento de las aportaciones. Él ha hablado ya no del 26, que si no me equivoco es ahora, que debería incrementarse hasta el 30. Y ha habido reacciones también en este caso del sector de los empleadores. Otro es el incremento de la edad. Mientras otros países están reduciendo la edad para que la gente se jubile, aquí se piensa en un incremento de la edad. Se ha pensado también en cómo hacer la fórmula para el tema de las jubilaciones, y él ha dicho que tienen que ser los 30 años los que deben ser considerados, no los 5 mejores que es ahora, sino los 30 años para calcular en este caso la jubilación del afiliado. Es decir, con todos los problemas que hemos hablado, el problema de salud, el modelo económico que tiene el país en sí mismo, la deuda del Estado, estas acciones o acciones de esta naturaleza también deben pensarse. Es decir, es necesario repensar la fórmula, es necesario repensar en las aportaciones, o estos son solamente, como nos decía hace un momento Aquiles, algunas herramientas que nos permiten ir tapando unos huequitos, pero no son la solución. Voy a decir, Roxana, algunos puntos fundamentales. Y si hay que aclarar, lo que decía Aquiles, me doy toda la razón. ¿Quién está atrás de todo esto? Mire, ya son, no quiero decir que no, pero ya son 9:25. ¿Cómo vuela el tiempo para la situación de la seguridad social, que es tan importante? Pero cuando se creó la comisión de banqueros o empresarios, de expertos, que se lo dice que para mí fue una comisión de banqueros y expertos favorables para que siga perjudicándose a la seguridad social, porque ¿quiénes son los que están tras de esto? Hay que ser honestos, son las clínicas particulares y los empresarios que quieren ir bajando los recursos a la seguridad social. Y entonces, ¿qué es lo importante? Mire, nosotros pensamos que como Confederación Nacional llamamos con Rosita y con otros sectores a sentarnos en una mesa y hacer las propuestas. Por ejemplo, 3 propuestas del gobierno que a nosotros nos parecen absurdas, pero a nosotros nos parecen eso. Pero nosotros tenemos propuestas que al gobierno le pueden parecer absurdas. ¿Qué es importante? Que nos sentemos entre todos los sectores, dejando al lado las situaciones políticas y encontrar propuestas. Le voy a hacer 5 comparativos. La propuesta del gobierno nacional de incrementar a los afiliados jóvenes en el proyecto de 15 a 24 años, eso le da al Seguro Social este año menos de $18 millones. Y el otro año le da $32 millones. Eso es un impacto presupuestario para el Seguro Social, es una migaja. La segunda propuesta que lo hace, es decir, el ingeniero o el doctor Eduardo Peña, representante del gobierno, quiere incrementar que las pensiones, que es el promedio de los mejores 5 años, no de los últimos, de los mejores 5 años, quiere incrementarlo a los 30 años. Imagínense una barbaridad de esas. ¿Y eso cuánto implica en el impacto presupuestario? El tercero es incrementar de 20.6 a 30% el porcentaje que se descuente tanto al servidor público, al trabajador y los empresarios. Aquí viene una locura. A los servidores públicos, la última alza de remuneraciones fue el 27 de enero del 2012. Más de 12 años que no nos incrementan $1 y quieren hacer que ahora suban de 26 a 30%. Y entonces, ¿cuáles son? Y aquí, Roxana, que me extienda. Miren, lo que decía Rosito, una gran verdad. Nosotros debemos ya dejar de ser en esta situación y empezar por tomar las riendas.
pero las riendas es que en el consejo directivo actual se hagan ciertas reformas, pero el problema es que hay 2-1. Dos son los empresarios y el gobierno se unen y tenemos a Richard Gómez, que es el representante de nosotros. Y entonces nosotros planteamos sobre la salud de los niños o jóvenes hasta los 18 años, debe cobrarse una prima, 1% o 2% de cada hijo. Tenemos más de 400,000 hijos menores de 18 años que si les cobramos el 1%, tenemos, ¿no es cierto?, que es 4.60, no es mucho. Si les cobramos 2%, tenemos 9.60 mensual, que es más o menos que los 50. Es menos, pero lo que dice Rosita es verdad. Si tenemos gratis, van a querer pagar $50. No le vemos eso. ¿Qué debe reunirse? El consejo directivo, como lo hizo en el 2010, que sea una prima y no sea gratis. Ahí tenemos, con el 1% tenemos 20 millones, con el 2% tenemos 40 millones. La primera propuesta, y que es más que la propuesta de crear los puestos de 15 años a 24. Mire, la segunda propuesta que nosotros damos es que se haga una verdadera auditoría en el Seguro Social Campesino. En el Seguro Social Campesino tenemos a mecánicos, agricultores, dueños de grandes haciendas con tantos trabajadores, pero les hacen afiliar al Seguro Campesino cuando es obligación de crear y afiliar al Seguro General Obligatorio. Solamente de 40,000 afiliados al Seguro Campesino que pasen a ser afiliados a la Seguridad Social, tenemos allí un nuevo ingreso de casi 40 millones, porque sale 38.860.000 al año. Sumemos la primera. La tercera propuesta, nosotros decimos que es fundamental, y esto, Roxana, y para Rosita y Aquiles, actualmente, para jubilarse, ¿cuáles son los requisitos? 60 años de edad, 30 de servicio. Pero mire la ilógica manera, para tener 65 años de edad, 15 de servicio. Y para tener 70 años de edad, 10 de servicio. Y entonces, ¿dónde está la proyección de la gente que va por vejez? Es aquí deberíamos decir que es una situación mentirosa, porque si el proyecto va de 15 a 24, ¿por qué no reforman lo que nosotros planteamos? Que no sea 65 de edad, 15 de servicio, sino 65 de edad, 25 de servicio. Y lo que es ahora, 70 años de edad, 10 de servicio, que sea 70 años de edad, 20 de servicio. ¿Por qué? Eso le ahorraría al Estado. No decimos que se haga gente más vieja, sino que aporte más a la seguridad social con más años. Esto tendríamos un ahorro y un ingreso a la seguridad social de $70 millones al Estado, al Seguro Social. Y si vamos dando más propuestas, como por ejemplo, si lo que dice Rosita es una gran verdad, si el Seguro Social se desconcentra y hace que los hospitales, con los recursos que tienen, no con tanta concentración, debe descentralización total. ¿En qué sentido? Los equipos que se compren, por ejemplo, el Hospital José Carrasco Arteaga, que le dejen manejar $10 millones, ojo, $10 millones para equipamiento. Nosotros, en 2 años, exactamente lo que dice la compañera Rosita, en 2 años hemos financiado todo, pero ojo, $6 millones se le paga a Solca aquí en el Azuay anual. Imagínense, en 2 años ya tenemos 12. Y entonces significa que la infraestructura y el equipamiento se lo maneja desde Quito. Y como desde Quito, ¿quiénes son las autoridades? Mil disculpas en esto. Son puestas por quienes manejan y quieren hacer quedar. Y para último, tenemos 2 propuestas. En la conformación del Seguro Social, vamos a ser muy honestos. La propuesta de Henry Llanes, que fue recoger las firmas para que el Consejo Nacional lo apruebe y vaya como propuesta de reforma a la Seguridad Social en la Asamblea, y que en el primer informe sí estuvo incluido las 3 cosas que planteó Henry.
pero el presidente de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, a la segundo debate, lo cambió. Es decir, ya no existe una forma de rotación en la presidencia del Consejo Directivo, lo cual violenta lo que pidió el compañero Henry Llanes. Segundo, pidió que el Banco del Pacífico pase a ser parte del BIES, pero que sea para que preste a todo, ¿no es cierto?, banco de primera, el BIES, que no lo es de este rato, y entonces también violentó esa disposición. Y la tercera, que es que si el Estado no le paga a la Seguridad Social, no puede presidir el Consejo Directivo. Y entonces resulta que las tres planteamientos, solo uno pasó, que haya un vocal de los jubilados, pero si los tres que fueron planteamiento por firmas, nosotros, ¿qué tendremos que hacer? Este dato fue aprobado por la Asamblea, va el presidente, vete o como le vete o no, nosotros una vez que salga del presidente de la República, esto es un juego. La Asamblea con el presidente pondrán y querrán hacer que el mismo gobierno maneje. Nosotros vamos a ponernos para hacer una demanda de inconstitucional, y aquí es importante, Rosana, decirle, Henry Llanes ya va a presentar una demanda de inconstitucional, porque los 3 puntos de los 4 no fueron puestos en lo que aprobó la Asamblea Nacional, y entonces y por último, no puede ser que en este país lo que más se esté gastando en el IES es en medicamentos para los extranjeros. Ellos ya vienen jubilados, es verdad, pero ya vienen con grandes enfermedades, y para afiliarles al Seguro Social no les hacen ningún examen médico. Ellos están con enfermedades catastróficas, terminales, y al ingresar al seguro quieren que les paguen todo y demandan por $600,000, $1,000,000, y entonces eso es lo que tiene que hacer el presidente del Consejo Directivo, sentarse a regular los servicios que deben ser pagados. No puede ser que tengamos, vuelvo a decir, los extranjeros en el Ecuador con mucho más beneficios que los propios ecuatorianos afiliados a la Seguridad Social. Roxana, perdón que me extendí. Gracias, Remigio. Aquiles, de todas estas propuestas que se han planteado desde la comisión presidida por Augusto de la Torre, las propuestas de Henry Llanes, que como ya dijo Remigio, y efectivamente así fue, en el primer debate estuvieron incluidas, pero luego en el documento para el segundo debate se excluyeron, ya no están ahí, y otras que se han hecho, las mismas propuestas que está haciendo ahora el actual presidente, que salió públicamente a manifestar que se iba a incluir en una propuesta ya formal y oficial, realmente pueden permitir de alguna manera una solución, porque por ejemplo respecto de las propuestas de Henry Llanes, se decía que no resuelve el problema de fondo del IES, del problema económico sobre todo que tiene el IES y de sostenibilidad en el tiempo. Usted ya nos decía hace un momento que lo que hay que pensar es en otro modelo económico en el país, pero pensando ya en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿qué se debería hacer? Estas propuestas funcionarían si se implementaran. Coméntenos cuáles son sus lecturas respecto de todas estas propuestas que se están haciendo, si se debe incrementar el porcentaje de aportación, si se debe incrementar la edad para jubilarse. ¿Estos son temas en los que sí se debe pensar o no? A ver, hay una larga lista de ideas que se han venido generando, y creo que las más válidas son de las que vienen acumulándose en los sectores que tienen una experiencia real con la vida misma, del ejercicio del trabajo y del ejercicio, por supuesto, de la seguridad social. Por eso es tan importante que en la composición del IES haya una mayoría que no esté definida por el Ejecutivo, que normalmente no ha habido diferencia en todos los ejecutivos desde el retorno a la democracia, desde los años 70 hasta la actualidad. Todos los ejecutivos les es ajena esta realidad. Y en todos los ejecutivos, y en todos estos periodos, el Ejecutivo ha tenido mayoría en la directriz, en el Consejo Directivo, en los diversos nombres que han tenido en las 3 constituciones que han reactualizado el modo de seguridad social, solo tomando en cuenta desde el retorno a la democracia. Entonces, para quienes nos están escuchando, hay que pensar este problema en 3 cortes de tiempo. El corto plazo, que es
soluciones que permitan sentir que se empieza a salir de este conflicto en el primer año, el mediano plazo, que es el corte que normalmente tiene un gobierno sin pensar en una eventual reelección, es decir, 4 años para poder dejar enrumbada la solución del IES, y el largo plazo, que es lo que aspiramos, siendo un tema que nos compete a la mirada de vida, a la visión de vida que tenemos, ¿no? Es decir, todos miramos hacia la vejez, hacia los siguientes 15 años, hacia tener una mejor capacidad contributiva durante los siguientes 10, que en una cultura como la nuestra es el que menos importa cuando es a la final el más valioso, el largo plazo, ¿no? Este es un elemento. El segundo elemento que a la gente le tenemos que comentar es cómo se creó en la historia el modelo de seguridad social, ¿no? Han habido 3 tiempos. La seguridad social viene de un modelo mutualista, o sea, ¿quién creó la seguridad social? La crearon los trabajadores en los años 30 del siglo XX. Ahí fue cuando por primera vez, en virtud de que los estados tenían 0 responsabilidad con la salud de la gente, lo que hacían los trabajadores era algo extremadamente exitoso en modelos pequeñitos, pero exitoso en ese modelo pequeñito. Contribuía una plata para cuando uno de sus compañeros o compañeras enferme, pueda ser atendido. Es decir, generaban un acto mutuo, ¿no? Y eso era exitoso en modelos pequeños, o sea, funcionaba muy bien. En el avance del siglo XX, hacia los años 60, el Estado se percata que eso es exitoso, y en medio incluso de la Guerra Fría, el modelo bismarckiano, dice, hagamos esto un modelo de Estado. Entonces lo convierte en un servicio social obligatorio. O sea, lo mismo que se hacía en modelos chiquitos, grupos de 100, 200, 300 trabajadores, o incluso en algunos modelos de 30, 40, lo convierte en un modelo de Estado, es decir, vamos a volverlo un servicio de obligación, parte del Estado Social de Derechos. Y en unos pocos países, entre ellos el Ecuador, lo convierte en un servicio universal, o sea, además de que funciona como un modelo social de Estado, lo agarro y lo pongo como una declaración de derecho universal, que también está muy bien, o sea, esto no es negable, esto está muy bien, esto es parte de la evolución humana que tenemos que tener. Ya, pero ¿por qué cito todo esto? Por la pregunta de esta ronda de análisis que hemos tenido, ¿no? Si usted en esa línea nos permitimos comprender entonces qué sostiene al IES, que vuelve que el seguro social se sostenga. En el caso ecuatoriano es una acumulación de las 3 formas. O sea, primerito que nada, el IES se sostiene en la medida en que los trabajadores sigamos aportando, nos enfermemos o no, para cuando nos enfermemos, servicio de salud. Es decir, eso en menor y mayor medida, con todas las ideas que ha planteado Rosa, Remigio y muchas otras personas que llevan peleando décadas de estos temas, o sea, llevan mucho tiempo y tienen el saber acumulado, se puede mejorar uniendo integralmente todas las propuestas. Este modelo, por ejemplo, de ir desplazando otra vez desde lo privado hacia una gestión mixta, la atención de servicios de salud, incluso de carácter delicado, con una priorización para quienes han aportado por muchos años, es una piezota, es una gran pieza. Entonces, por ejemplo, primer elemento, el servicio de salud. El segundo elemento que se fue dando está en el Ecuador vigente, que es efectivamente que es obligatorio. Es decir, ninguno de nosotros se puede salir, incluso aunque tenga además un seguro privado. Y el tercer modelo, quiero volver a recalcar, solo es sostenible esta dotación universal como derecho con una subsidiariedad estatal. Pero ahí viene el otro elemento que le vamos a decir a la población. El Estado puede cubrir eso siempre y cuando tenga plata. Y para que el Estado tenga plata, tiene que alejarse de las medidas regresivas indirectas, es decir, de sacarle al bolsillo de la gente directa la plata. El incremento del IVA, por ejemplo. Por ejemplo, el IVA, esta idea de aumentar el porcentaje en el IES, por una simple razón. Tiene que ser lo más pedagógico posible para quienes nos escuchan. Usted le saca $1 al bolsillo de la persona. Vamos a pensar en este caso no en el IVA, sino en el tema de la seguridad social. Hay más o menos 3.5 millones de personas afiliadas. Me parece que ya se está acercando hacia los 4 millones de personas. Ya, $1 son 4 millones de dólares. Obviamente no le va a sacar solo $1. Le saca $10, son 40 millones de dólares. Esos 40 millones de dólares salen de la economía, es decir, esas personas acumuladamente no compran 40 millones de dólares a las diversas empresas, comercios, la economía real. Y si no se compra la economía,
real y esas empresas, comercios, la economía real no recibe estos 40 millones de dólares, hay menos posibilidades de efectivamente, entre otros elementos, contratar más personas. Y si estas personas que se necesita que se sigan contratando para que se mueva la economía no son contratadas, no son aportantes, es decir, no son un poco más de los 3.5 millones, casi 4 millones de personas que ahora están afiliadas. Y ahí hay un número grueso. Por cada persona más que usted afilia, efectivamente tiene más o menos $100 para el seguro. Si es que se afiliara 500,000 personas más o 100,000 personas más, usted tiene números gruesos, empieza a sobresalir de los 500 millones de dólares que los parches nos han provocado cada 5 años. Y empezamos a entrar al mediano plazo, mi querida Rosana y todos quienes nos escuchan. Cuando entramos al mediano plazo, si hacemos medidas que no sean contractivas, sino progresivas, pensando en el año 2, año 3, en el siguiente año 2, año 3, ya no vamos a estar sentados con el gobierno que toque para ver si logra aflojar hasta milagrosamente 500 millones de dólares. Si no, vamos a estar hablando de eventualmente los primeros 1,000, de los 10,000 o de los 24,000, según la tasa de cálculo que se decide y la proyección que se tenga para solucionar el problema. Esto es economía real, o sea, es decir, esa economía real mira la forma en la que, bajo el tercer modelo, que es un Estado, que el Estado no es del gobierno, el Estado somos todos nosotros, un Estado que dice, necesitamos dinamizar la forma en la que para poder dotarnos del servicio a la salud como un derecho universal y poder incluso cubrirlo con todos estos enfoques éticos, los hijos, los desempleados, seguro de desempleo, todo este campo ético de cosas que se generan en nuestra Constitución, que no están mal, pero que tienen que ser inteligentemente sostenidas. Para poder hacer eso, necesitamos en el corto plazo dejar de meterle la mano para que la gente tenga la impresión de que resolvemos las cosas al bolsillo de los trabajadores, que ya de por sí no es lo único en lo que se les mete la mano. Usted ha citado lo otro, ya le suben 2 puntos porcentuales al IVA, es el mismo fenómeno, cada punto porcentual son 500 millones de dólares, 2 puntos porcentuales son aparentemente 1,000, pero el rato de los ratos, yo le firmo, a diciembre de este año, el gobierno de Novoa va a poder recabar de lo que creía que iba a recabar 1,000, va a recabar 300. Y los otros 700 que no recabó salen de la economía real. Y es decir, no son consumidos porque ya no existen, porque simplemente no circularon. Entonces la medida termina siendo regresiva. Es un puntazo en contra subir el porcentaje de la seguridad social. Es un puntazo en contra. No va a lograr ni mejorar la calidad de lo más inmediato, que es el servicio de salud, ni tampoco va a permitir al mediano plazo bajar o mitigar la deuda inmensa que se tiene con los jubilados, con la proyección de las personas que van envejeciendo, ni de aquellos servicios que son más complejos, con enfermedades catastróficas, etc. Entonces, el modelo tiene que cambiar y nosotros tenemos que concebir que la única apuesta seria es hacer un pacto nacional, un acuerdo nacional que vaya más allá de la conversación con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es un Ejecutivo de una política de muy mala calidad. El Ejecutivo bueno, con que no se me caiga el seguro social este año, me basta. Y entonces pone estos parchecitos a los que me refería. Pero no mira ni siquiera el segundo año, no mira ni siquiera los 4 años de su gestión. Por eso todos los ejecutivos acaban su administración, además de no resolviendo el problema, siendo culpables otra vez reactualizados de efectivamente haberse exacerbado más aún el problema. Porque ese 40% creó un desencadenamiento que efectivamente iba a tener los efectos que ahora tenemos, de a miles de millones de dólares de deuda. Es así de simple. Y no va a cambiar. O sea, con las propuestas nuevas del paquetito que vemos del gobierno actual, que además es difuso, no es claro, no es que usted tiene ahí un kit integral de propuestas para resolver el seguro social, seguimos viendo parches para el año, ni siquiera para los 2 años. Efectivamente, ¿cómo resolvemos esto? Otra vez, yo ya no creo que estén en la cancha de que el Ejecutivo cambie su forma de pensar. Los ejecutivos están formados con el mismo corte político de todos los tiempos, incluso indistintamente su variante ideológica. Cambian un poco los discursos, pero en el momento de sentarse y decir, estas son las acciones concretas, es como que les hubieran cortado con la misma tijera. Hay que hacer un pacto nacional, hay que hacer un acuerdo nacional de la seguridad social que queremos frente al problema que tenemos. Y ahí yo creo que los convocados son los empresarios, los trabajadores y otros sectores, gente que muy sinceramente
está preocupada en la burocracia. Existen burócratas que han amado este servicio, entonces también deben estar. Es una discusión interactores y efectivamente hacer lo mismo que hacen, presentarle una propuesta al gobierno, pero con mucha más fuerza de legitimidad social, porque esa propuesta tiene que ser un poco la ruta que podamos seguir, ¿no? Al contrario de eso, si no lo hacemos, vamos a tener un nuevo parchecito para el año que más o menos calme los sectores de interés que están alrededor del tema, pague un poquito de deudas a los prestadores de servicios privados, no acabe de quebrar el seguro y por lo tanto, con toda la desgracia que sacar un turno, te alcancen a dar un turno en un mes, 2 meses, se aliviana la población, se mantiene en un término medio el calor de este problema y nos vemos de aquí otra vez en 2 años para enterarnos que la deuda pasó de 10.000 a 15.000 o de 24.000 a 30.000 millones de dólares y no solucionamos de forma estructural este problema. Ahora, Aquiles, rapidito, porque ya nos vamos acercando al cierre del programa, hablemos del BIES. ¿Debe convertirse el BIES en un banco de primer piso? ¿Es una opción que absorba o asuma, no sé cuál sería ahí la figura, el Banco del Pacífico? Recordemos que, si no me equivoco, el Banco del Pacífico ha sido el segundo después del Pichincha con mayores ganancias. Es un banco estable que está relativamente bien. Pero ¿qué debería pasar con el BIES? O si debe existir, no debe existir. Debe existir. Mire, en un país que tiene un oligopolio financiero, eliminar la banca pública es un error. O sea, la banca pública, incluso en el segmento al cual ahora está dedicado, ha marcado la cancha para, de alguna manera, bajar un poco el abuso particularmente de los créditos hipotecarios, ¿no? No es exactamente este tema, pero desde un punto de vista económico, uno de los sectores de mayor concentración exclusiva del mercado en este país es el sector financiero o el capital especulativo. Ningún lugar en el mundo, excepto países latinoamericanos, tiene las tasas de interés que nos cobran a nosotros. Si el BIES va al primer piso con el mismo enfoque, incluso no siendo administrado por las mejores personas, pero teniendo esta obligación de tener un carácter público, también en el primer piso le podría dar un carácter competitivo interesante y disputar algo que dejaron de disputar las cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito, teniendo un origen también mutualista, teniendo un origen, en el caso de nuestro país, incluso muy, muy afincado al sector rural de juntemos plata y nos prestamos para cuando se necesite. El mismo concepto del seguro, porque las cosas más interesantes de la historia siempre les han creado los de abajo. Entonces, fueron después de 20 años cediendo y ahora están prácticamente adaptadas hacia las tasas de interés techos mínimos y grandes que crea la Junta bancaria de este país. La Junta bancaria es una expresión de un monopolio de la oferta. Esta junta ni siquiera permite la competitividad con Banca Internacional. Entonces, ya que está bloqueado y tienen un poder todavía abismal, este segmento de banca pública no es insano en tanto su existencia, porque más bien genera cierta competitividad. Aquí viene otra vez la discusión, tiene que funcionar mejor, tiene que haber una mejor burocracia y si no, modelos mixtos, no necesariamente solo burocráticos. Yo personalmente, para sistemas de salud, para sistemas bancarios, para sistemas financieros, educativos, cada vez estoy más convencido que los modelos híbridos, heterodoxos, mixtos, son los más pertinentes para empezar a salir. Y una vez que salgamos, se pueden volver mucho más, diversos, cada uno en su segmento y en su área. Entonces, al BIES, yo creo que tenemos que cuidarlo. No cuidamos algunos elementos emergentes que surgía un espacio de crédito educativo, lo dejamos caer, está observado en el Banco del Pacífico. La misma amenaza, mucha gente está hablando mal del Banco del Pacífico para comprarlo, no tenemos que permitirlo, es una banca que está funcionando. El seguro social, insisto, usted le quita la deuda, que ese es el gran problema que tenemos que resolver, finalmente es uno de los elementos institucionales más fuertes que tiene este país. O sea, tiene una estructura inmensa, una cantidad de recursos muy grande, una infraestructura ya instalada, no es menor. Entonces, por lo tanto, ese discurso de que está muy mal el Banco del Pacífico, está muy mal el Seguro Social, sirve para lo que ha hecho, y aquí sí lo digo con mucha claridad, el neoliberalismo en los últimos 40 años. Comprar a precio de gallina cualquier bien infraestructural de los estados, porque al gobernante de ese momento le conviene venderlo al precio que sea, gana su pedazo,
y al comprador efectivamente lo mira con la infraestructura instalada que ya tiene. El IES tiene, la Seguridad Social tiene una infraestructura inmensa, ¿no? Todos somos testigos, está en todas las ciudades, está en todas las capitales, e incluso tuvo un momento en el que empezó a extenderse hacia dimensiones territoriales variadas. Hay que cuidar estos grandes elementos como modelos mixtos, no hay que defenderlos tampoco como modelos exclusivamente públicos, porque no tenemos calidad política todavía para que eso pase, y esa será en materia de otra discusión, cómo mejorar nuestra calidad política, otro sistema de partidos, un estadismo que se tome la Constitución, que de todas maneras sí es una Constitución que nos permitiría un pacto trabajable entre los sectores diversos de la sociedad. Muchísimas gracias, Aquiles. Rosita, yo quisiera poner a consideración suya, bueno, tenemos varios comentarios de las personas que nos están siguiendo en el programa que también hacen cuestionamientos a cómo funciona, en este caso, el sindicalismo dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En otras palabras, hablan de que ha habido tráfico de influencias, por ejemplo, en cuanto al personal, y quizás esto podría llevarnos a un tema mucho más amplio, ¿no? Decir, ¿ha habido corrupción en el IES? Este es otro de los temas que aqueja a la seguridad social. En algún momento conocimos de que había una gran cantidad de medicamentos caducados, mientras hay otros medicamentos que los usuarios o los pacientes en este caso han tenido incluso que demandar al IES para que se pueda adquirir estos medicamentos y entregarlos. Bueno, durante la pandemia también conocimos de una gran cantidad de hechos irregulares dentro de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí en Cuenca creo que no, siempre Cuenca afortunadamente marca ahí una diferencia, pero existe. Si pensamos en la problemática integral, creo que es importante analizar también qué está pasando dentro del IES, con su personal, con sus funcionarios. ¿Ha habido corrupción? ¿Cuál sería el mejor camino para combatir estos hechos? Rosita, no la escuchamos, quizás estamos con el micrófono apagado. No le tenemos a Rosita en este momento todavía. Estamos con algún problema con la conexión, pero quizás mientras se resuelve la conexión con Rosita y la podemos escuchar, yo quisiera hacerle esta misma pregunta a Remigio. ¿Ha habido corrupción dentro del IES? ¿Hay corrupción dentro del IES? ¿Hay tráfico de influencias dentro del IES? Que también es una lacra que está en toda la institucionalidad del país y que es algo que hay que combatir. Aquí, Roxana, yo daría 3 puntos que lo que quiere es cambiarse, lo que decía justamente Aquiles. El problema no es otra situación, sino 3. El Estado no paga el 40% y quieren que sean otras cosas que ponen los supuestamente expertos, decir que la seguridad está mal por otras cosas. Voy a tocar un tema fundamental, Roxana, y esta es la verdad. El Sistema Nacional de Contratación Pública, a través de los catálogos, todas las cosas de salud tienen que comprarle a un solo proveedor. Y ese único solo proveedor, porque la ley dice que deben comprar por catálogo, no tiene los medicamentos. Y entonces, ¿a quién le echan la culpa? A las casas, ¿no es cierto?, a las unidades de salud que dice que no tienen los medicamentos. ¿De quién es la culpa? El gobierno debería sacar una reforma a la parte del al CERCOP que le diga que pueden las casas de salud comprar medicamentos fuera de lo que dice el catálogo. Y entonces, ¿existe corrupción o no? El problema es que piensan que la corrupción es porque no existen medicamentos, es porque no existen especialistas. Y aquí voy al segundo tema. ¿Se ha incrementado la burocracia en el IES, en salud, en educación? No. El problema es que deben haber más médicos, más profesores, más profesionales en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en el IES, claro, porque se ha incrementado, ¿no es cierto?, la población. Y si el IES tiene que dar a todos los afiliados, más hijos, más pensionistas, más, ojo lo que voy a decir, si usted se va al Ministerio de Salud no le atienden, pero se va al IES y es obligatorio atenderle, sea afiliado o no, si no viene el relajo. Y entonces,
si no llenan las vacantes de especialistas, no de profesionales médicos, si no llenan, ¿se ha incrementado o no? No se ha incrementado. Lo que decía Rosita es una gran verdad. Se ha incrementado posiblemente algunos puestos administrativos, pero no de la razón de ser del IES, que son especialistas, enfermeras, trabajadores, porque tienen que haber más. Se incrementa en la situación de la población a la que hay que atender, tienen que incrementar. Yo le pongo un ejemplo. Usted que está en Cuenca, usted ha visto cómo está construyendo Solca el nuevo edificio para servir, y ojo que se tomó la calle, no estamos en contra, pero usted cree que es malo el negocio de la salud cuando sí ingresa recursos, pero es malo para la seguridad social porque no ingresa recursos, sino solo gasta, gasta y gasta. Y entonces, la corrupción, ojo, en concepto, la corrupción significa no hacer lo que determina la ley o dejar de hacer lo que determina la ley. Y entonces las autoridades deben hacer lo que dice la ley y mejorar. Hay que mejorar a la seguridad social. Yo por eso que dicen que la corrupción, esta que el otro, es una manera de desviar la atención para solucionar el problema de que no paga el Estado al Seguro Social, de que los medicamentos debe dejar de ser un solo proveedor en el catálogo, porque si no, no va a haber medicamentos. Y si usted va a los hospitales y no hay medicamentos, ¿por qué? Porque ese proveedor no tiene o no satisface todo lo que requiere, y así son con los insumos médicos y todo. Debe salir un estado de emergencia para que las casas de salud compren medicamentos, equipos con emergencia, pero las propias casas de salud no a través de catálogo, por favor. Gracias, Remigio. No sé si le podemos tener y escuchar ya a Rosita. Le escuchamos. No, me parece que perdimos la conexión o estamos teniendo algún problema con el... Estamos sin micrófono, me dicen acá. Tal vez si activamos el micrófono para poderle escuchar. Sí, está sin micrófono. Estamos sin el audio, Rosita, no la podemos escuchar. No sé si activamos el micrófono. No tenemos contacto, pero yo quisiera entonces avanzar con Aquiles, quizás ya para ir cerrando, porque ya son las 10 de la mañana. El tema de la corrupción, Aquiles, ese es otro grave problema que, como digo, no afecta únicamente. Vimos todo lo que pasó durante la pandemia y lo que está pasando ahora con el caso Metástasis, con el caso Purga, lo que fue el caso hospitales, la repartición de los hospitales que en su momento se llegó a hablar y quienes están involucrados en todos estos hechos. Esto también afecta y golpea a la seguridad social. No hay duda, ¿no? Es decir, la corrupción es un doloroso epifenómeno que trasciende lo público. Si es que una persona forza la cantidad de recursos para mejorar los 5 años más grandes, está afectando a sus propios hijos después, porque efectivamente se está discutiendo de la posibilidad de que no haya recursos para las siguientes jubilaciones. Si es que existe una especie de troncha con ciertos segmentos privados para poder generar la entrega de recursos sobredimensionados en virtud de citas, cantidad de citas, personas atendidas, etcétera, nos va a terminar afectando a todos porque se llevan los recursos que todos estamos poniendo como trabajadores. En eso hay que hacer inmensos esfuerzos, pero ahí comparto plenamente con mi hijo que no se debe convertir en el pretexto para que el gobierno que administra el Estado no dé las respuestas centrales que tiene que dar para el corto y mediano plazo. De largo plazo tenemos que hacer ese pacto al que me refería hace un momento. Ahora, cambiar la corrupción es un desafío bien complejo porque, por un lado, implica que los malos elementos sean sustituidos por buenos elementos, esa es, digamos, una dimensión. Y hay muchos buenos elementos. O sea, tenemos que tener mejores mecanismos para que el gobierno de varios niveles que tiene el sistema de seguridad social vaya siendo tomado por esos buenos elementos. Y los hay. Yo estoy convencidísimo que si bien por conducta humana siempre sobresaltamos los malos episodios y estamos llenos de malas noticias y una y otra vez nos salen los casos, caso Purga, Metástasis, ahora en boga, entre otros,
Eso no quita que hay centenares de historias de personas que han hecho muy bien las cosas y esas personas tienen que tener mayores grados de poder y escalar en las estructuras de poder. Porque cada vez que una persona que tiene ciertos principios, ¿no? No vamos a plantear esto como un moralismo purista, pero ciertos principios, gobierna una instancia determinada, es increíble la cantidad de dólares que se optimizan, se mejoran, se vuelven más eficaces, se dirigen hacia su verdadero fin y objetivo, etcétera. Y cada vez que una persona hace lo contrario, pues efectivamente a la inversa. Pero yo insisto, si me plantearan en qué escala pongo la corrupción como parte de este problema, ¿en qué puesto? Yo le daría un tercer o cuarto puesto, porque hay primero y segundo puesto para cosas que son notoriamente un modelo distinto, un modelo que tiene que efectivamente apuntar hacia algo que permita que un recurso que siempre va a estar fluyendo funcione. O sea, es que ese es otra vez el dato que creo que hay que repetirle mucho a la gente. La diferencia con el tema del seguro social es que siempre va a haber un recurso que esté fluyendo, que la gente no se ha opuesto a pagar el seguro social. Hay pequeños segmentos por ahí que dicen, no, ya dejemos de pagar el seguro social, pero es muy pequeño. La cultura de este país ha instalado el flujo de ese recurso. Es un recurso que está mucho más legítimo que una buena cantidad de impuestos. Entonces, por lo tanto, al ser un recurso que no va a parar de circular, lo que se tiene que hacer es mejorar la forma en la que se permita que ese recurso se vuelva óptimo en todos los sentidos, ¿no? Provisión de salud, niveles de salud, etcétera. Todo lo que se ha discutido en esta tertulia. Y lo último con lo que yo, digamos, cerraría este concepto es algo que lo dije al inicio, muy aparte ya solo del concepto de seguridad social. El Ecuador tiene la oportunidad más grande de su historia republicana. Nunca ha tenido esta oportunidad y no la estamos viendo. No la estamos viendo. Después del COVID, que además fue un asunto de salud pública, dada la naturaleza de esta conversación, el planeta se dio cuenta que comía mal, ¿no? Es decir, este es un país que se tiene que preguntar cuál es su modelo productivo, para qué podemos ser los mejores del país. Y creo que todo el mundo lo tiene en su sentido común, aunque no tengamos hecho un modelo, que nuestra inmensa capacidad es agroalimentaria, turística, cultural. Esas son como nuestras potencias. Y no la hemos vuelto un mercado ni interno y mucho menos externo. Entonces, por lo tanto, Rosana y quienes nos escuchan, creo que es momento de que en esa discusión a la que me refería de un gran pacto por la seguridad social, no sea un pacto solo por la seguridad social. Este país necesita un pacto por toda su vida. Y parte de esa vida, su vida material, es decir, su vida productiva. Este es un momento en el que el planeta va a demandar la capacidad agroalimentaria que nosotros tenemos, pero que no hemos gestionado. Le voy a poner brevemente 2 ejemplos para no alargarme mucho. El mundo moviliza 5 grandes productos: maíz, trigo, arroz, papas, todos en su carácter transgénico de alto volumen. Esos efectivamente son productos que han perdido su capacidad nutritiva. El Ecuador tiene en la costa 180 semillas, en la sierra 270 y en la Amazonía hay muchas más, pero que tengan que ver con el campo agrario, 70, ¿sí? Solamente eso es una oferta de capacidad agroalimentaria interna y exportable de una dimensión no comprensible. 500 millones de dólares invertidos en eso se convertirían en 5 años en una multiplicación por 10, en 5.000 millones de dólares. Como los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. No había metal porque mandaron todo el metal a la guerra a las sociedades europeas y dijeron hagamos tecnología. Ahora, no hay buena comida en el mundo. Nosotros tenemos buena comida en el mundo, pero hay que hacer la oferta. Y eso tiene que convertirse en 7.000 microempresas, medianas empresas, grandes empresas. Lo mismo en el turismo, no me quiero alargar mucho porque no es la naturaleza de la discusión. Lo mismo en la economía cultural, lo mismo en la economía logística. ¿Qué va a pasar ese momento? Nosotros tenemos 3.5 millones de personas afiliadas, o sea que cumplen, así tengan el básico con el parámetro de regularización del trabajo de principal medición, ¿sí? Y tenemos otro tercio de la economía informal, o sea, que sobreviven, ganan $100 al mes, $200 al mes. Todo ese segundo tercio en los siguientes 5 o máximo 10 años, apostándole a este modelo productivo al que me estoy refiriendo, más otras ideas de una gran discusión nacional, se puede convertir en duplicar los ingresos del Seguro Social automáticamente, obviamente entre 5 y 10 años, pero con efectos porcentuales iniciales del primer 10, 20% en el año 2, en el año 3.
O sea, esos son los números mayores a los que nos tenemos que referir, pero no solo por la seguridad social, sino por la vida, porque esto mismo determina tu capacidad de alimentación, de vestimenta, tu capacidad de la escuela, colegio a la que quieres mandar a tus hijos, es decir, el componente de un modelo social distinto. Y creo yo que a eso todos los gobiernos lo eluden, no les importa. Necesitamos visión a largo plazo y decisiones en el corto para empezar a acercarnos a esa visión a largo plazo. Para mí ha sido un gusto muy grande compartir con Remigio, con Rosa, esta invitación muy amable tuya, Rosana. Un saludo al que yo creo es el espacio territorial más potencial para que las grandes ideas se vuelvan reales, que es el Austro, que le queremos muchísimo, tierra de poetas, de intelectuales y de tanta gente valiosa que la necesitamos pronto gobierne este país, ¿no? Un abrazo muy grande y siempre a disposición de Voces Azuayas. Muchísimas gracias, Aquiles. Y bueno, yo creo que Rosita se tuvo que conectar nuevamente. Yo no quisiera dejar pasar este espacio. Ha habido muchos comentarios en este sentido. No he querido tampoco concentrarme en ello porque no ha sido el motivo de este programa, pero hay una serie de observaciones o cómo se ha manejado el sindicalismo dentro de el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Falta de renovación, problemas para poder renovar dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a sus dirigentes, a sus directivos dentro de lo que es empleados y trabajadores. Se habla incluso de tráfico de influencias. Esto también afecta a la seguridad social y valdría la pena, Rosita, luego usted podrá revisar todos los comentarios que usted nos dé una respuesta respecto de estas preocupaciones que también existen. Muchas gracias. En un momento tuve algún problema con el internet, pero bueno, intenté con el celular, volví y aquí estoy. Mire, realmente la gente que no deja avanzar no avanza. Definitivamente la organización, la dirigencia ha sido jurídicamente y legalmente renovada cada periodo según manda la norma estatutaria. Claro está que no todos somos perita en dulce para todos. Seguramente cuando nosotros exigimos que realmente se haya una buena gestión, que desde la Dirección Nacional, desde la alta gerencia del IES, desde el Consejo Directivo, direcciones generales y otros mandos, se dé una buena atención al IES. Tengo realmente algún grupo que dice, no debe decir eso, no debe estar ahí. Yo jamás, y por respeto a su radio, a la radio audiencia, voy a explicar en 2 minutos. Jamás me he quedado un día sin estar legalmente elegida. No hay tráfico de influencias. Lo que yo quisiera que toda la ciudadanía, el país, trafiquemos para que se cree la nueva infraestructura de 10, para que nosotros no tengamos que ver a nuestros afiliados morirse en las calles sin que una clínica les dé la oportunidad de darles la atención, que creemos, conjuntamente luchemos para que se creen las torres médicas, para que tengamos nuestro propio centro oncológico, nuestro propio centro de cirugía especializada cardíaca, nuestro propio centro de hemodiálisis, y realmente el IES vuelva a ser lo que es. Si a eso se llaman tráfico, pues bueno, de lo otro que quiera decir la gente, yo no tengo ningún problema. Como alguna vez dije, estoy dispuesta a hacer una prueba de ADN. Definitivamente, los nombres hay muchos. La gente tratamos de estar en el momento que los electores les nombran y lo eligen para que lo representen. Nosotros sí buscamos que en el IES, que el Austro, que el país sea renovado. No podemos ver que este problema de estructuras grandes, de edificaciones grandes del Seguro Social se estén cayendo, se estén perdiendo. Tenemos en Quito, junto a la Casa Matriz, a la Dirección Provincial del IES, tenemos grandes estructuras y no tenemos centros oncológicos y no tenemos especialidades por los cuales se mueren nuestros afiliados, nuestros compatriotas. Tenemos aquí en Cuenca 5 torres. Yo sí le invito, querida Roxana, a que algún rato podemos irnos, visitar, revisar y que hagamos una sola voz de Cuenca para que el IES a nivel país se acuerde que Cuenca ha crecido su población y que necesita incrementar su infraestructura hospitalaria, porque ya no damos abasto como Hospital José Carrasco Arteaga.
Muchas gracias. Bien, bueno, nos hemos pasado varios minutos, creo que definitivamente ha valido la pena, en realidad es un tema que nos compete a todos, a todas, son temas muy necesarios de abordarlos y de analizarnos. Yo tengo que despedirme agradeciéndoles inmensamente a Rosa Argudo, ella es representante de los empleados trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a Aquiles Herbas, académico, investigador, a Remigio Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador. Lamentamos que Richard Gómez, quien se había comprometido también a participar de este espacio, no haya podido conectarse. Él es vocal representante de los asegurados ante el directorio. Ojalá tengamos próximamente alguna oportunidad para dialogar con él. También este tema no se acaba aquí, seguiremos abriendo espacios para seguir tocando este tema en la medida en la que vayamos viendo qué es lo que pasa y qué decisiones sobre todo se van tomando desde el gobierno nacional respecto del IES. Invitarles además a revisar nuestra página, estamos con unos chéveres artículos, www.vocesasuayas.com. A las 11 de la mañana también estará ya aquí el Pepe Astudillo con Palabra y Vida. Yo me despido deseándoles que tengan un excelente domingo. Muchas gracias a todos, un buen día. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Construimos el futuro del Austro. En el último año hemos invertido en importantes proyectos de generación de energía renovable, como el proyecto eólico Huascachaca, en el que generamos 50 megavatios de electricidad limpia, que impulsan el desarrollo territorial, medio ambiente y educación, que generan bienestar en el Austro ecuatoriano. El Austro, energía para la vida.